Minutos y le estamos dando la bienvenida a una de las jóvenes figuras que hace opinión pública en nuestro país, experto en materia constitucional, André Santos, y precisamente el doctor Ramiro Cepeda Alvarado arranca pues esta conversación a abordar tantos y tantos temas que durante esta semana pues han sido materia de la discusión nacional. Ramiro. André, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto, André, bienvenido. Bien, termina siendo a veces más cara la mecha que el candil, y cuando yo veo leyes de excepción que son necesarias aplicarse y veo los jueces de corrupción, me da miedo. Esta es una combinación volátil y uno es el análisis de la estructura del marco legal necesario para combatir a la delincuencia organizada, al terrorismo, a la confrontación interna que tenemos, y otra, dar estas herramientas de uso en manos de criminales vestidos con toga de jueces. Gracias. Cuando existe un conflicto armado, generalmente las condiciones para que se instalen tribunales con garantías de independencia judicial, rectitud, imparcialidad, etcétera, son muy poco probables. Lo que está sucediendo en el país, estamos presenciando el colapso del sistema judicial penal. Para dar un ejemplo y sustentar lo que estoy diciendo, el año pasado las Naciones Unidas dieron una cifra. Entre enero y junio se capturaron a 35.000 individuos en el marco del estado de excepción. De esos 35.000 individuos, solo el 5% fue procesado penalmente. Podemos presenciar aquí una fuga procesal tremenda de que la policía, la fuerza pública, detiene delincuentes de altísima peligrosidad, pero en menos de 24 horas quedan libres. Hace poco nomás un comandante de la policía de Manabí denunció a la opinión pública de cómo un sujeto tenía 87 detenciones. Había sido liberado en 87 ocasiones. Entonces, ¿qué sucede cuando en un conflicto armado ya no tienes la posibilidad de una instalación de tribunales independientes, tribunales que cumplan su finalidad, ¿verdad? Cuando ocurre eso, nuestra Corte Constitucional, que tiene una marcada tendencia pro derechos, por decirlo así, le dijo al presidente en el dictamen 224-EE del año pasado que aplican directamente los convenios de Ginebra y tienen el mismo rango constitucional. Entonces, ¿qué significa esto? Los convenios de Ginebra fueron hechos precisamente porque en un conflicto armado ya no rigen las normas de los procedimientos ordinarios, ya no pueden regir, es imposible. En nuestro país no tenemos la garantía de jueces independientes, y cuando digo independientes no me refiero a presiones políticas, me refiero a un juez o un fiscal en estos tiempos o es coimado o es amenazado. Plata o plomo. Así es. André, es que el punto termina siendo que puede que no necesitemos las leyes, sino dinamitar la justicia y reinventar un sistema que funcionó. Yo viviré siendo necio con la cooptación, o que se genere algún otro diferente que funcione con una selección pertinente, honesta, transparente, de gente capaz, con la idoneidad necesaria para cumplir y hacer cumplir la ley a quien corresponde y darle la sanción que merece o la absolución que merece. Pero, o sea, somos abogados. ¿La calentura está en la ley o está en la estructura legal? Claro. Esa propuesta que usted dice es algo que se tiene que hacer, es algo a medio y largo plazo, es algo que va a tomar su tiempo, ¿no? Una reestructuración total del sistema judicial, una auditoría también al sistema judicial, lo que está sucediendo, y jueces... Una auditoría forense. Sí, hay mucha corrupción, lo que existe, el pueblo está todavía, la ciudadanía, la opinión pública está indignada con lo que son los jueces, los fiscales, un sistema obsoleto en su gran parte. Quien no tiene dinero simplemente no podrá alcanzar la justicia. Ahora, en estos momentos, lo que el país espera son soluciones inmediatas del jefe de Estado. Eso es lo que el país está esperando. Tenemos una contradicción en nuestra Constitución. Si tenemos el artículo 147, que nos dice que el presidente es el encargado de la seguridad pública, pero en términos ordinarios solo son los jueces quienes pueden privar de libertad al enemigo de la patria, así que estamos en un contexto de conflicto armado. Entonces, ahí es cuando nos ponemos en este dilema. ¿Qué régimen tiene que aplicar para estos momentos?
Mire lo que sucedió en El Salvador. Nayib Bukele confinó a 65.000 terroristas en un marco de 9 meses de estado de excepción. La Constitución salvadoreña le permite al presidente ordenar detenciones sin orden judicial hasta por 15 días. Eso es una modalidad que existe en algunos países para luchar contra la guerra interna o contra el terrorismo. Aquí hubo cuando teníamos la figura del intendente de policía, ¿se acuerda? Hace muchísimos años. Hasta los 90, creo, ¿no? Ajá. Hasta los 90 los intendentes tenían facultades penales de privada Ajá. de libertad hasta, ¿cuántos días? Y los comisarios, es que lo que iba por ahí, los comisarios también Sí. daban boletas de detención como programa de circo los viernes en la tarde. Lo malo de esa figura que teníamos es que esa potestad se prostituía en funcionarios de medio y bajo rango. Es decir, no era una potestad excepcional del jefe de Estado para conflicto armado, sino usada para tiempos ordinarios, se prestaba ¿para qué? Para abusos. ¿Sí? Entonces, Singapur, por ejemplo, permite realizar detenciones sin orden judicial, pero solo por el jefe de Estado y el primer ministro. La firma conjunta, o sea, es decir, solo ellos dos pueden autorizar. No es delegable esa potestad. Pero acuérdense que Singapur antes de eso tuvo una dictadura bastante Sí. firme, Sí. que saneó. Sí. Y luego después ya vino el orden. Por supuesto. Lo que yo vivo sosteniendo, Claro que que sí. primero hay que limpiar y después hay que construir. Qué bueno coincidir, doctor Cepeda, en criterios. Sí, pero vamos al fondo. El contenido de las leyes, hay argumentos a favor y en contra de ella, pero el punto neurálgico termina siendo la discrecionalidad de la información en manos de quien está y su uso que puede ser derivado no solo a las investigaciones pertinentes, Así es. sino puede infiltrarse de una manera que se pueda dar un uso, voy a ser suave, inadecuado. Inadecuado. Lo que dicen que sucedió con Villavicencio, que la localización de él fue filtrado por un agente policial, un agente de inteligencia. Entonces, a ver, el problema no es tanto que el jefe de Estado a través de su agencia de inteligencia accede a información privilegiada. Eso sucede en muchos países. El problema es cuál es el tratamiento que se le va a dar a esta información, cuáles son las garantías que tenemos como ciudadanos, un software fiscalizable para saber cómo es el manejo de datos. Porque ahí van a estar nuestra ubicación, van a conocer nuestra dirección, datos íntimos, personales, primer punto. Segundo, esta ley, si bien claro, tiene cosas positivas, pero también le da muchas facultades al Ejecutivo. ¿En qué sentido? En Estados Unidos, tú tienes la ley FISA. La ley FISA es Federal Intelligence Service Act. ¿Qué permite? Permite una captación de datos, una interceptación masiva de datos, pero siempre y cuando hay un permiso de unos tribunales especializados solo en inteligencia. Son tribunales discretos, pero existe, digamos, una Existe posibilidad. La estructura Claro. que impida el exceso. Es que eso es lo que tenemos que buscar. Esta ley da unas facultades ampliadas, hablando en serio. Para A mí me preocupa. A mí también. Esta ley sí me preocupa. ¿Por qué? Porque sí, por la filtración de datos, como usted bien indicó, la filtración de datos es algo que... ¿Y qué manejo se le va a dar? Y la falta de fiscalización que puede ocurrir. Solo recordemos, porque pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Esto nos costó un vicepresidente de la República cuando alguien accedió a unas cuentas corrientes de un banco privado de los secretarios del presidente que de una manera cándida contabilizaban por transparencia las cuentas de los gastos reservados, cosa que debía manejarse en efectivo. Digamos que ese fue el primer error, pero el segundo error, y fue un abuso de la ley, fue que alguien que fungía de legislador en ese entonces le pidió a una secretaria que tenía acceso a la información de las cuentas le dé copia de los estados de cuenta, cuando eso era privado y estaba sujeto al sigilo bancario. Después ya vinieron normas que se vinieron poniendo rígidas y ya esto sí pidió, pero ya el daño estaba hecho. Exactamente. Y también hay otra cosa. No hay una restricción de las motivaciones por qué pedir información. En otros países, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, se puede solicitar esta información, es verdad, y recibirla, pero siempre y cuando sean por motivos de seguridad nacional. Es decir,
no hay esa restricción, porque siempre, cuando uno ya tiene el poder corrompe. El poder en sí es una puerta abierta para muchas cosas. La persecución política, el uso con fines electorales, el uso con fines propagandísticas, etcétera. Entonces, el problema es que no hay la capacidad plena de que esto sea fiscalizable para el pueblo. Es decir, ¿qué me asegura que esta gente de inteligencia no está trabajando con fines políticos? ¿Qué me asegura que esta gente de inteligencia no está sirviendo a un grupo de delincuencia organizada? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo tenemos que ciudadanizar al menos ese acceso? Si yo le contara las cosas que sé de lo que hace la inteligencia. Sí, y usted tiene toda la razón en eso. No se filtra, lo mandan a hacer. Y así se obtiene información política. Pero bueno, lo que hay que hacer es, yo no voy a irme que la calentura está en la sábana. Yo creo que deben de existir normas rígidas y bastante fáciles de acceder para obtener información privilegiada de una manera expedita, porque no puede ser que la delincuencia Por supuesto. rompa todos los esquemas y los que tratamos de vivir en derecho tengamos que someternos a la rigidez cuando estamos peleando de una manera desigual. Correcto, exactamente. Cuando es casos de seguridad nacional, eso sí tiene que estar muy ¿Quién determina la habilitado. seguridad nacional? Bueno, esa es baile. otra. Me hace acuerdo de una fiscalización que realizó un senador de Estados Unidos, un comité del Senado de Inteligencia. Se la hizo uno de los directores del FBI, que ese director del FBI había considerado a los grupos católicos opositores a Biden, los había considerado una amenaza para la seguridad nacional. Y el senador le dice, era Ted Cruz, le dice, explíquenos cómo así ahora estos grupos conservadores son considerados amenaza para la seguridad nacional, frente a las cámaras. Dice, no, es que pensábamos. Evidentemente eso fue usado, ¿por qué? Por la persecución política. Entonces, eso es lo que hace falta para que esta ley tenga un equilibrio, una fiscalización abierta y pública. ¿Cuáles fueron las motivaciones que impulsaron a un operador de inteligencia o una política del CIES para intervenir llamadas, etcétera? Todo eso tiene que estar centralizado en un software que sea plenamente fiscalizable. De lo contrario, esto se va a prestar para la persecución y Yo la creo, politiquería. y corrígeme si me equivoco, André, y esto ya para terminar la entrevista, la estructura de quienes administren este recurso debe ser ajena al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, y debe de ser una estructura totalmente independiente que no responda a ninguno de ellos, sino a un consejo. Un consejo de Ya, Estado. ya. Por supuesto, el presidente tiene voz, el ministro de Defensa tiene voz, pero el dónde ir y el que ellos puedan conocer la información es distinto. Hay información que hasta por seguridad no la debe conocer el presidente. Claro, la negación plausible creo que se llama, ¿no? Ya. Sí, sí. Hasta por seguridad no la debe conocer el presidente. Pero ya estamos ahondando en cosas un poco más depuradas. Andrea, agradecerte A usted, doctor. por habernos acompañado a esta hora de la mañana. La verdad que es un tema súper interesante de conversar y creo que todavía habrá tela que Sí. cortar. Déjame abrir el espacio a las menciones publicitarias antes de ir al corte y decimos, celebra junto a papá y mamá desde este 25 de abril hasta este domingo 15 de junio todas tus compras en el Malecón 2000 superiores